Una niña sin hogar le robó el teléfono, y al día siguiente el millonario la vio por televisión y quedó impactado. ¿Qué pasaría si un hombre rico y solitario, que hace mucho dejó de sentir algo más que cansancio, se encontrara por casualidad con una niña de la calle, terca, reservada, pero capaz de una lealtad increíble? Esta es una historia sobre cómo una sola elección puede cambiarlo todo. Sobre cómo la familia no siempre es sangre, y el amor es la voluntad de quedarse, incluso cuando da miedo. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Ciudad de México huele a todo al mismo tiempo: polvo, tortillas de maíz, gasolina y sudor. Especialmente en el barrio de Tepito, donde las calles son tan estrechas como fosas nasales y cada día es un intento de sobrevivir. Alejandro Revas normalmente no pasaba por esos lugares. Su ruta habitual era el distrito financiero de Santa Fe, donde los vidrios de las oficinas brillan incluso de noche. Pero aquel día su chofer tomó un desvío equivocado, y ese error lo cambió todo. La vio junto al cruce. Rodillas sucias, zapatillas rotas, una mirada afilada como un cuchillo. Una niña de unos 12 años. No pedía limosna, simplemente miraba y permanecía quieta. «Señor», dijo el chofer, «¿se siente bien?». Alejandro abrió la puerta por sí mismo, bajó y se acercó. ¿Por qué? Ni él lo sabía. Solo sintió que no podía no acercarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La niña no respondió, pero tampoco huyó. Solo desvió la mirada hacia su reloj y luego volvió a mirarlo a los ojos. Entonces lo comprendió, ella no le tenía miedo. Y eso lo asustó. Le ofreció un billete, ella no lo aceptó. Le compró un taco en la esquina, lo tomó, pero sin agradecimiento. Solo asintió y desapareció. Al día siguiente la volvió a ver. Estaba sentada sobre una caja de frutas, dibujando en la tierra con un palo. Cuando lo vio, no se sorprendió. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella. Él se encogió de hombros y, casi sin pensarlo, respondió: «Tal vez porque me aburre vivir». Ella rió por primera vez, y en esa risa había más dolor que en todo el silencio alrededor. Desde ese día, él empezó a visitarla con frecuencia. A veces le dejaba comida, a veces solo se sentaba a su lado. Primero en silencio, luego poco a poco empezaron a hablar. Se llamaba Camila. Vivía, como ella decía, donde no hay nadie. No tenía padres, había otros, pero no hablaba de ellos. Un día él preguntó: «¿Por qué confías en mí?». Ella no respondió. Solo dijo: «Tienes los ojos de la gente que ha perdido algo». Él se sorprendió, porque nunca creyó haber perdido nada. Tenía una empresa, una casa, dinero, todo. Pero ella dio justo en el centro. Por dentro estaba vacío, como su oficina de ventanales panorámicos. Y ella fue la primera en notarlo. Pasaron las semanas. Él iba, le llevaba mantas, comida, incluso libros. Su favorito resultó ser uno sobre un perro al que nadie quería. Notó que Camila era reservada, pero lo escuchaba con atención. Una vez la vio dormirse con la cabeza apoyada sobre el bolso que él le había regalado. Eso lo conmovió. En una de sus conversaciones, él preguntó con cautela: «¿Quieres que te lleve a un centro de ayuda? Allí hay camas, comida, médicos». Ella negó con la cabeza. «Ahí venden a los niños o los convierten en zombies». «No, son solo rumores. Allí podrías dormir segura». «Yo no tengo seguridad. Y no la tendré». Él quiso decirle que con él sería distinto, que él no era así, pero se calló. Entendía que la confianza no se gana con palabras, crece despacio. Al día siguiente no apareció. Ni al siguiente. Él buscó su figura entre la multitud, pero la calle parecía habérsela tragado. Al tercer día volvió a verla, más sucia que de costumbre, con el labio partido. Aceptó la comida en silencio y la devoró con hambre. Luego dijo de pronto: «Tú no sobrevivirías en la calle, pero eres bueno». Él se sentó a su lado y preguntó por primera vez: «¿Puedo hacer algo real por ti?». Ella se encogió de hombros, guardó silencio largo rato y susurró:
Puedes simplemente no desaparecer, como todos. Esa noche se fue más tarde de lo habitual. En el coche miró la pantalla del teléfono, llamadas perdidas, decenas de correos, informes importantes. Pero todo eso le parecía irrelevante. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo verdadero. Y una semana después, todo se vino abajo. Llegó al lugar de siempre y no vio ni a Camila ni su caja. Solo el bullicio de siempre. Esperó 2 horas, luego volvió al coche y notó que su teléfono no estaba. Al principio pensó que lo había dejado en casa, o que se le había caído. Pero cuanto más buscaba, más crecía dentro de él una sospecha. Regresó al sitio y comprendió, solo una persona podía haberlo tomado. Solo una niña en quien había confiado. Camila. El día transcurrió como cualquier otro, pero por dentro todo estaba destrozado. Alejandro no quiso admitirlo, pero lo que más le dolía no era la pérdida del teléfono, sino la de Camila. Sabía dónde estaban sus relojes caros, sabía que tenía millones en el banco. Pero comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo vivo. Y eso era precisamente lo que había desaparecido. No creía del todo en el robo, pero tampoco encontraba otra explicación. Al principio trató de justificarla, tal vez lo tomó por error, tal vez se asustó. Después llegó la ola de rabia. Confié en ti, quise ayudarte. Y, finalmente, el silencio. El mismo que quedó después de su esposa, de su padre, de todo lo que alguna vez intentó sentir. 2 días después fue a la policía, pero solo se encogieron de hombros. Le robaron un teléfono. No es motivo para declarar la desaparición de una niña. No quiero castigarla, dijo. Solo quiero saber dónde está. Estaba furioso, pero se contuvo. El policía, con rostro cansado, repitió. Niños así desaparecen todos los días. Hoy están aquí, mañana en otro barrio. Alejandro salió a la calle, de repente, comprendió. No temía por el teléfono. Temía por ella. Al tercer día llamó a un conocido, un detective privado. Ramira era viejo, tan viejo como las calles donde había crecido. Cabello canoso, mirada pesada y una libreta llena de deudores de otra vida. Ayúdame a encontrar a la niña. Se llevó mi teléfono. Pero no se trata de eso. Creo que está en peligro. Ramira lo miró con atención. ¿Por qué estás tan seguro? Porque no es una ladrona. Y porque ya estaba asustada antes de eso. Ramira asintió. Dame un par de días. 2 días después, el detective llegó en persona. Tenemos que hablar. Se sentaron en su oficina. No era más lujosa que un viejo almacén, pero las paredes guardaban historias mucho más oscuras que esa. Revisé tu copia de seguridad en la nube, dijo Ramira, abriendo el portátil. Hay cosas extrañas ahí, aplicaciones que no instalaste, varios mensajes borrados, y la cámara se encendía sola. Alejandro frunció el ceño. ¿Un virus? Peor. Es un troyano. Alguien te estaba vigilando a través de tu propio teléfono. Al principio no entendió quién podría hacerlo, pero Ramira explicó. Es un grupo que se hace llamar los halcones. Trabajan por encargo. Vigilan a los ricos, descubren sus rutas, su seguridad, sus costumbres. Luego viene el secuestro, rápido, limpio, con rescate. A Alejandro se le secó la boca. ¿Crees que ella trabajaba con ellos? Al contrario, respondió el detective. Creo que lo descubrió y te sacó de la trampa. Esa noche Alejandro no durmió. Repasaba en su mente cada encuentro, recordaba cómo ella miraba a su alrededor, cómo a veces se quedaba inmóvil mirando detrás de él. Ella sabía algo, no lo dijo, solo tomó el teléfono. Se sintió miserable. La había acusado, la había echado, y quizás ella le había salvado la vida. Por la mañana volvió a las calles, esta vez solo. Pasó por los mismos puestos donde los vendedores ofrecían camarones y chile, donde los niños de rostros sucios y ojos astutos corrían entre los autos. Mostraba la foto de Camila. Casi todos callaban. Hasta que un niño de unos 10 años entornó los ojos.
¿La que dibuja perros en las cajas? Sí, esa. ¿Dónde está? Decían que alguien la asustó. Hablaba de gente mala que la seguía. Luego desapareció. Solo quedó su manta. Alejandro apretó los puños. ¿Sabes a dónde pudo ir? Dijo que no se iría hasta terminar algo. No entendí qué quería decir. Ahora creo que ya es tarde. Tarde resultó ser terriblemente cierto. Esa misma noche, en el hospital del distrito, ingresaron a una niña inconsciente, hallada junto al río con una fuerte hemorragia. Alguien la había arrojado allí como basura. Ramira fue el primero en enterarse. Tenía contactos locales y de inmediato avisó a Alejandro. Cuando él entró en la habitación del hospital, el corazón se le encogió. Sobre la cama blanca, Camila estaba pálida, con los labios agrietados, una vía en el brazo, viva pero al borde del abismo. Él se acercó, se sentó junto a ella y le tomó la mano, caliente, como el fuego, como la vida que casi se apagaba. «Perdóname», susurró. Ella no respondió. Estaba en coma, pero él sabía, o al menos quería creer, que lo oía. No se fue aquella noche. Se quedó a su lado. Y al amanecer, cuando el sol apenas rozó las cortinas, Camila entreabrió los ojos y murmuró tan bajo que apenas se entendía. No podía dejar que te llevaran. Y volvió a hundirse en la oscuridad. La habitación olía a medicinas, metal y dolor. Alejandro permanecía a su lado, como si el pulso de la niña dependiera de la fuerza con que le sostenía la mano. Los médicos decían que había esperanza. Las lesiones internas eran mínimas, el golpe más fuerte había sido en la cabeza. Quizás solo la habían aturdido, pero su cuerpo estaba agotado, heridas, moretones, quemaduras, una crueldad que ningún niño debería conocer. Al quinto día, cuando abrió los ojos y lo reconoció, Alejandro lloró por primera vez en muchos años. «Ahora estás a salvo», le dijo. Camila lo miró con incredulidad. «¿De verdad?» Él asintió. «Te lo prometo». Mientras tanto, Ramira no se quedó de brazos cruzados. «Tengo noticias», dijo por teléfono. «Buenas y malas». Alejandro salió de la habitación. «Empieza por las malas. Los que atacaron a Camila eran los halcones. Pero ahora ya no actúan solos. Forman parte de una red más grande. Los dirige un hombre apodado el Lobo, uno de esos que permanecen en las sombras. ¿Qué quiere? Dinero. Control. Reúne información sobre los ricos, crea expedientes y planifica secuestros. Lo hace con paciencia, durante años. Camila se convirtió en una amenaza. Creo que interceptó algo importante, quizá un mensaje, una foto. Por eso la eliminaron. ¿Y la buena noticia? Sé dónde encontrarlo. Mientras tanto, Camila se recuperaba lentamente. Le daban calmantes suaves, le hacían curaciones. Hablaba poco, pero sus ojos ya no eran fríos, sino cansados. Una noche dijo de pronto: «Pensé que ya te habían atrapado». «¿Quiénes?» «Ellos. Te seguían. Los vi cerca de tu coche, de tu oficina. Sabía que no me creerías, por eso solo tomé el teléfono». «¿Por qué no me lo dijiste? Si no me creías, se habrían dado cuenta de que te había advertido, y me habrían hecho desaparecer». «¿O a ti?» Él apretó sus dedos. «Te habría creído». Ella sonrió con tristeza. Todos los adultos dicen eso. Al día siguiente, Alejandro habló con Ramira. «Quiero que atrapes a ese lobo». «No es mi trabajo», dijo el detective. «Pero puedo entregar todo a la policía. Tengo contactos. Solo recuerda, no son santos. Si descubren tu vínculo con la niña, habrá muchas preguntas». «Que las haya», respondió Alejandro, «pero no dejaré que esas ratas queden impunes». El lobo fue arrestado 2 semanas después. La operación tuvo lugar en las afueras de Ciudad de México, en una vieja mansión donde se ocultaba. Allí encontraron documentos, listas de nombres, incluso fotografías. En una de ellas aparecía Alejandro, en otra, Camila. «La vigilaban también a ella», dijo Ramira. «Creo que hacía mucho que había caído en su campo de visión».
Quizás fue un canal de reserva, quizás una carnada. Pero ella lo entendió todo antes que nosotros. Alejandro sintió un escalofrío, como si una hoja de hielo le rozara la piel. Iban a usarla para llegar hasta mí. Sí. Pero ella lo cambió todo. Cuando por fin le permitieron sacar a Camila del hospital, no la llevó a un hotel ni al centro de la ciudad, sino a su casa. Una enorme y fría mansión con pisos de mármol y ventanales que reflejaban un vacío que de pronto se sentía demasiado grande. La condujo por los pasillos, le mostró una habitación con paredes cálidas, juguetes y una cama blanda. Ella lo miró sin emoción. ¿Todo esto es para mí? Abrazó su vieja mochila, la misma con la que había llegado a la calle, y susurró. Puedes quedarte para siempre, le dijo él, si eso es lo que quieres. No respondió, pero al cabo de unos minutos pasó a su lado y murmuró casi sin voz. Papá. Él se quedó de pie en el pasillo mucho tiempo, en silencio. El mes siguiente fue como un deshielo suave, no repentino, apenas perceptible. Camila empezó a confiar, a hablar, a ir al psicólogo. Al principio guardaba silencio, luego dibujaba, más tarde decía frases cortas. Duele, da miedo, no duermo por la noche. Pero era un avance. Alejandro la acompañaba a la escuela y la esperaba a la salida. Por primera vez, ella le sonrió en público. Me gusta estar allí, le dijo después, pero todavía tengo miedo. Es normal, respondió él. Yo también tengo miedo. ¿De qué? Preguntó ella sorprendida. De perderte. Una noche, mientras él revisaba documentos, Camila entró en su despacho. ¿Qué haces? Pienso vender todo esto, la empresa, la oficina, empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo que importe. Ella no contestó, solo asintió. Te ayudaré. ¿Me ayudarás? Sí. Pero no me dejes. Él la abrazó y comprendió que nunca volvería a ser el mismo. Pasaron varios meses. En la casa de Alejandro Revas ya se oían pasos, risas e incluso pequeñas discusiones. La habitación de Camila se fue llenando de cosas, peluches, cuadernos con dibujos torcidos, libros, fotografías. En una de ellas aparecían los dos en la cocina. Él sostiene un cuenco de sopa, ella sonríe con una media sonrisa. Como si aún no creyera que aquello fuera para siempre. Camila se acostumbraba con cautela. Seguía dejando la luz encendida por la noche, aún se sobresaltaba ante ruidos bruscos. Todavía escondía comida bajo la almohada por si acaso. Pero ya podía dormirse abrazando una almohada y no su mochila. El psicólogo la veía cada semana, a veces en la casa, a veces en el centro. Hablaban de los miedos, de aquella gente, del vacío. Alejandro escuchaba a distancia. A él también le enseñaban a ser padre, no tutor. A sentir. Un día ella le llevó un dibujo. ¿Eres tú? Preguntó él. En el papel había un hombre enorme con alas. A su lado, una niña le tomaba el dedo. ¿Y qué tengo en la cabeza? No es una corona, rió ella, es un escudo. Él guardó ese dibujo en su portafolio, entre los documentos, como un talismán. Comenzaron a hablar del futuro. No sé qué quiero ser, dijo un día. Antes solo quería no morir. ¿Ahora puedo querer algo más? Claro, respondió él. Ahora puedes quererlo todo. Todo, menos una cosa. ¿Cuál? Él guiñó un ojo. Las malas notas en matemáticas. Ella se echó a reír. Y por primera vez, de verdad, sin dolor, sin defensa. Así ríen los niños que se sienten a salvo. Por entonces Alejandro empezó a trabajar en un nuevo proyecto. Vendió parte de su negocio, se quedó solo con la gente en la que confiaba. El dinero ahora tenía otro destino, el Fondo Camila Revas, futuro centro de ayuda para niños de la calle. No es caridad, decía a los arquitectos. Es una segunda vida. No estamos construyendo un refugio, sino un hogar. Supervisaba personalmente los colores de las paredes, exigía. Nada de gris, ni azulejos de hospital. Tonos suaves, luz, ventanales, y lo más importante,
cocinas cálidas. Donde huele a comida, no huele a miedo, decía. Camila colaboraba, elegía cortinas, tomaba notas, hablaba con los niños invitados a las entrevistas. Le confiaban sus historias porque ella sabía lo que era dormir sobre cartones. Pero un día todo cambió. Alejandro recibió una llamada, una voz metálica y áspera. ¿Crees que estás a salvo? El lobo no está solo. Nos quitaste algo. Volveremos. Ya estamos cerca. Él se quedó helado. Ramira fue convocado de inmediato. Podría ser solo una amenaza, le dijo, pero debes entender que esa gente no se queda quieta mucho tiempo. El lobo está en prisión, pero sus hombres siguen libres. No dejaré que la toquen. Entonces habrá que pensar en protección. Alejandro reforzó la seguridad, cámaras en la casa, en la escuela, en el coche. Compró un vehículo blindado, pero por dentro sentía que la seguridad era una ilusión. Especialmente en una ciudad donde la ley no protege a todos. No se lo contó enseguida a Camila, pero ella lo notó. «Vuelves a mirar por las ventanas», le dijo. Él se sentó a su lado y le tomó la mano. «Porque tengo miedo». «Yo también. Pero ya sobrevivimos una vez». «Ahora no tienes que sobrevivir», le respondió. «Tienes que vivir». «Entonces hagámoslo juntos». Una semana después, los llamaron a la comisaría. El lobo había intentado escapar. Casi lo logra. Lo capturaron de nuevo, pero hubo un tiroteo, un oficial murió. El mismo que había entregado a Alejandro los datos del caso. La amenaza ya era real. «Podemos trasladarlos a una casa segura», dijo el inspector. Alejandro miró a Camila. Ella negó con la cabeza. «No voy a huir más», dijo ella. «Esta es mi casa». Y entendió que ella ya era más fuerte de lo que él había sido jamás. Un mes después, al lobo lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad. Su red fue desmantelada y hubo decenas de arrestos. El nombre de Alejandro Revas apareció en la prensa como el empresario que había destapado una organización criminal. El nombre de Camila no se mencionó, a petición de Alejandro. La protegió hasta el final. En la inauguración del fondo, ella subió al escenario. En la sala había funcionarios, benefactores y antiguos niños de la calle. Ella, con un vestido blanco, un poco avergonzada pero con la espalda recta, dijo al micrófono. «Cuando vivía en la calle, pensaba que nadie me veía. Pero un hombre sí me vio. No solo me dio comida, me dio una elección, un hogar, una vida. Todos merecemos amor. Todos merecemos una oportunidad para ser felices. Y ahora quiero ser yo quien vea a los demás». Hubo silencio en la sala, y luego un estallido de aplausos. Alejandro estaba en un rincón con los ojos húmedos. Ella lo miró y, como aquella vez, dijo de nuevo: «Papá». Habían pasado 6 meses. El fondo Camila Revas se había convertido no solo en un edificio, sino en una señal para quienes vivían en sótanos, azoteas, viejos autobuses o entre cajas en los mercados. Allí no los compadecían, allí los escuchaban. Cada semana Alejandro acudía al centro, no como jefe, sino como alguien que recordaba por qué había empezado todo. A veces simplemente observaba cómo los niños jugaban, cómo se calentaba la comida en la cocina abierta, cómo Camila leía un cuento a alguno de ellos. Ya no se avergonzaba, a veces incluso daba órdenes con una sorprendente seguridad. «No alimentamos con lástima, alimentamos con esperanza», decía a los nuevos voluntarios. Ahora tenía una vida plena, con escuela, amigos y planes para el futuro. Pero los miedos no habían desaparecido del todo. A veces aún se despertaba en medio de la noche por pesadillas. A veces se estremecía si alguien levantaba la voz. Pero ahora él estaba allí. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano y, en silencio o con un susurro, decía: «Estás a salvo. Estoy aquí». Y eso bastaba. Alejandro también había cambiado. Ya no volvía tarde a casa. Apagaba el teléfono durante la cena. Iba en coche acompañado, con ella. Empezó a ver películas que nunca antes habría puesto. Reía más.
Se miraba al espejo y ya no veía a un extraño. Ya no estaba solo. Un día, al fondo llevó un niño sufio, hosco, muy parecido a la Camila que él había conocido tiempo atrás. No hablaba, solo miraba con desconfianza desde debajo del flequillo. Camila se acercó, se sentó a su lado en silencio. 10 minutos después, el niño le tendió un lápiz mordido. «¿También me dibujarás?» «Claro», dijo ella. «Pero debes saber algo, aquí nadie te va a abandonar». Más tarde, al salir, Camila le preguntó: «¿Alguna vez pensaste que todo esto podía no haber pasado?» «Cada día», respondió él. «Pero entonces recuerdo cómo me miraste aquel día en el semáforo y entiendo que no fue casualidad. Fue una oportunidad entre 1.000.000». Ella sonrió con ironía. «¿Y tú que no creías en las oportunidades?» «Ahora creo, si son contigo». Un mes después, el fondo acogió a otro niño, y luego a otro. No les prometían milagros. Les daban comida, una cama y las palabras que les habían faltado toda la vida. Eres importante. No estás solo. No eres un error. Y cada vez que se abría la puerta, Alejandro pensaba: ¿y si este niño también será uno de los salvados? En la fiesta por el aniversario del fondo, Alejandro dio un breve discurso. No fui un buen hombre. Estaba solo, cerrado, rico, pero vacío. Una niña me mostró que la verdadera fuerza no está en cuánto ganas, sino en a quién puedes salvar. Hoy, aquí, no hay solo niños. Hay héroes. Y me enorgullece estar entre ellos. Se apartó del micrófono y Camila lo abrazó. Fuerte, como a un padre. Esa noche se sentaron juntos en los escalones del fondo. Había luz en las ventanas, risas de niños y olor a maíz. «¿Sabes, papá?», dijo ella. «Creo que ahora sí soy realmente feliz». Él la miró. «Creo que la felicidad no es un punto, es un camino. Y tú estás en él. Y no estás sola». Ella asintió y, tras un momento, dijo: «Entonces, ayudamos a otros a empezar su camino también». Él sonrió. «Ya lo estamos haciendo». A la mañana siguiente, las puertas del fondo se abrieron de nuevo. Entró un niño nuevo, y una niña junto a él. Ambos delgados, desconfiados, como Camila una vez. Ella misma los recibió, los acompañó adentro, les mostró la cocina, los dormitorios, los dibujos en las paredes. Luego se sentó a su lado, sin decir una palabra. El ciclo continuaba.